Vamos a ir a la palabra del Señor entonces, vamos a buscar Hechos de los Apóstoles, ya vamos en el capítulo 12, al final del capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 20. Voy a usar la nueva traducción viviente, Hechos capítulo 12, desde el versículo 20. Dice la palabra del Señor: ahora bien, Herodes estaba muy enojado con los habitantes de Tiro y de Sidón. Entonces ellos enviaron una delegación para que hiciera las paces con él, porque sus ciudades dependían del país de Herodes para obtener alimento. Los delegados se ganaron el apoyo de Blasto, el asistente personal de Herodes, y así se les concedió una cita con Herodes. Cuando llegó el día, Herodes se puso sus vestiduras reales, se sentó en su trono y les dio un discurso. El pueblo le dio una gran ovación gritando: es la voz de un Dios, no la de un hombre. Al instante, un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad, porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios. Así que murió carcomido por los gusanos. Mientras tanto, la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. Cuando Bernabé y Saulo terminaron su misión en Jerusalén, regresaron llevando con ellos a Juan Marcos. Capítulo 13. Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía, de Siria, se encontraba Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio, de Cirene, Manahem, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo, descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre. Allí, en la ciudad de Salamina, fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Juan Marcos fue con ellos como su asistente. Bueno, aquí tenemos todo un recorrido y toda una narración de este proceso tan interesante de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos y de su ejercicio ministerial. Cuando meditaba en esta porción de la Biblia, le preguntaba al Señor, bueno, ¿qué título podemos colocarle a esta reflexión? Y yo le coloqué: no hay que dejar de hacerlo. Y aquí tiene que ver con una tarea, con una labor. Tenemos una tarea. Mira el que está a su lado y dígale: tenemos una tarea. Ahora, usted determina si hace la tarea o no la hace, ¿sí? Nuestra hija nos llama y dice que ya terminó, ya culminó clases del semestre en el que está y bueno, le preguntábamos cómo le ha ido y le ha ido muy bien en su rendimiento académico, ¿sí? Le ha ido muy bien en su rendimiento académico. Hoy nuestro hijo presentó nuevamente por segunda vez el examen a Google y bueno, ahí está esperando poder pasar, ¿no? Pero sigue intentando. Ahora, uno tiene la opción: o lo hace o no lo hace. Y por eso el título de esta reflexión: no hay que dejar de hacerlo. Si Dios nos ha
encomendado una tarea, pues nosotros no podemos negarnos a hacerla. Ahora, cosas que yo podía o pude rescatar de la enseñanza que me dejaba esta lectura bíblica de Hechos 12, capítulo 12, versículo 20 hasta el capítulo 13, versículo 5. Me enseñaba el Señor varias cosas. Una, que cada persona es responsable de sus acciones ante Dios. Cada uno de nosotros es responsable, ¿sí? Nos han impuesto muchas normas. Hoy las normas cada vez más son bien fuertes, ¿no? Nos dicen no se pase el semáforo cuando esté en amarillo ni cuando esté en rojo. Si usted lo hace, pues ¿qué va a suceder si se pasa el semáforo? Va a tener una multa, va a tener un comparendo, ¿cierto? Si no lo hace, pues usted se va a beneficiar porque va a cumplir con un parámetro que está establecido. Ahora, Dios nos responsabiliza de lo que conocemos. Uno no se puede justificar, es que yo no sabía, porque uno puede justificarse, ¿no? Ahora con este tema de todo este estado social de derecho que salen tantas normas, miraba las noticias y el nuevo gabinete del nuevo presidente de Estados Unidos está diciendo vamos a ir al Senado y vamos a ir a luchar para que se quiten toda una serie de normas que estableció el anterior gobierno. Entonces, mire que hay cosas que hay que cambiar, que para la perspectiva de unos no son correctas, no son buenas, ¿sí? Y en la vida cristiana nosotros estamos siendo confrontados todo el tiempo, entendiendo que tenemos una responsabilidad. Dios nos ha dado preceptos, Dios nos ha dado mandamientos, Dios nos ha dado ordenanzas, Dios nos ha dado estatutos, decretos, bueno, toda una serie de recomendaciones que yo como cristiano me hago consciente de que soy responsable de ponerlas en práctica en mi vida. Y nosotros somos responsables de lo que conocemos. Usted es responsable de lo que usted sabe. Si usted sabe que eso es bueno y lo hace, pues se va a beneficiar. Si usted sabe que eso es malo y lo hace, ¿qué va a suceder? Va a tener consecuencias. ¿Estamos? Así nos lo muestra la palabra del Señor. En otras palabras, nosotros cosechamos lo que sembramos. ¿Sí? Si usted siembra cosas buenas, pues va a cosechar cosas buenas. Tarde que temprano usted va a recibir en esa ley, ¿no? de la siembra y de la cosecha, ¿sí? Va a recibir el beneficio. De pronto no en lo que sembró. Usted dice, yo me porté bien con estas personas, yo actué bien en esta situación, y de pronto no va a recibir de las personas, sino de otras situaciones que se le presenten en la vida. Ahora, también lo que nos enseña este pasaje, y yo extractaba eso, es que necesitamos entender que hay que aprender a lidiar con las acciones de la gente que hace cosas malas. Y aquí habla de un líder, ¿no? Aquí está hablando de un líder que tenía muy buen discurso, ¿sí? Estamos hablando de Herodes, el rey, que era un líder y que era un mal líder. Ahora, ¿por qué era mal líder? Pues porque allí lo muestra a este personaje en varias cosas: ostentación, orgullo, malas decisiones. Y aquí uno ve que siempre en diferentes momentos de la historia de la humanidad, desde que Jesucristo establece su iglesia, siempre nosotros los cristianos tenemos enemigos de Dios, tenemos enemigos de la iglesia.
Y esa es una realidad que se nota en varios apartes de la Biblia. Yo estaba leyendo en la primera carta de Juan, primera de Juan capítulo 2, en el versículo 18 dice, en esta nueva traducción viviente dice, queridos hijos, llegó, la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Y es verdad, ¿no? Estamos en los últimos tiempos. Hay personas que dicen, no, pero esto se está hablando desde hace cuánto que se habla de los últimos tiempos. Pues desde que se manifestó la resurrección y desde que se manifestó la nueva creación que es el pueblo de Dios, la iglesia, desde ese tiempo para acá estamos en los últimos tiempos y nosotros debemos estar prestos, debemos estar preparados. Algo que yo miraba en estos pasajes, pensando en eso, ¿no? Cada persona es responsable de sus acciones ante Dios, pero también miraba que Dios es un Dios celoso. En el versículo 22 dice, el pueblo le dio una gran ovación gritando, es la voz de un Dios, no la de un hombre. ¿Y qué pasó allí? Pues dice allí, al instante un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios, así que murió carcomido por gusanos. Tremendo eso, ¿no? Dios es un Dios celoso, ¿sí? Y nosotros somos responsables de nuestras acciones ante Dios. Y Dios juzga, ¿sí? Dios juzga. Ahora, ¿por qué muchas veces la gente actúa como actúa? Sencillamente por la ignorancia de la gente. Mucha gente sigue líderes como este que hay aquí. ¿Qué estaba haciendo la gente? Arengando, la gente estaba ovacionando, la gente estaba aplaudiendo a este personaje, ¿sí? Lo estaban ovacionando, le estaban diciendo que él era un Dios, lo estaban comparando con un Dios. Si a mí alguien me llega a manifestar eso, yo inmediatamente tengo que reaccionar y decir, no, ¿cómo se le ocurre? Es un ser humano común y corriente, ¿sí? Que me ha dado de pronto algún talento, algún don, alguna habilidad Dios y que eso se evidencia, pero eso es Dios, ¿no? Es Dios obrando en mi vida y a través de mi vida. Y ahí encontramos entonces nosotros a este personaje. Tristemente la ignorancia de los que siguen a un líder que no son capaces de discernir si lo que está diciendo o si lo que está haciendo es correcto. Y esto nos deja una enseñanza. Las personas a las que nosotros seguimos en lo religioso, aún en la normatividad que hay de las leyes, las autoridades, el gobierno, etcétera, ¿están haciendo las cosas correctas? ¿Cuál es nuestro referente para definir si eso que están haciendo es correcto o si eso que están haciendo es equivocado? Pues la palabra de Dios y sus preceptos, ¿cierto? ¿Sí? Si alguien llega y promulga una ley y esa ley en ese momento está afectando a un determinado grupo de personas y es equivocada, pues yo no puedo aceptar eso, ¿sí? Hoy se está promoviendo hornos crematorios para poder cremar a los bebés que abortan las madres de más de 6 meses. Esas son normas y leyes, y ese es un ejemplo de normas y leyes que son equivocados. Y nosotros no podemos aceptarlos y tampoco nos podemos quedar quietos, ¿cierto? No nos podemos quedar quietos,
Dios, lo que sí nos enseña esto es que Él es un Dios celoso, de que Dios no comparte su gloria con nadie. Eso lo dice la Biblia, ¿no? Él no comparte su gloria con nadie. Si usted me acompaña allí en Isaías 42, yo veía también esta porción. Isaías 42 en el versículo 8 dice esta expresión, dice: yo soy el Señor, ese es mi nombre, no le daré mi gloria a nadie más, ni compartiré mi alabanza con ídolos, tallados. Dios no comparte su gloria con nadie. Isaías 42, versículo 8. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que necesitamos ser muy claros en esto. ¿A quién debemos darle la gloria? A Dios, ¿cierto? A Dios es a quien debemos darle la gloria, porque Él no comparte su gloria con nadie. El reconocimiento, ¿quién se merece el reconocimiento? Dios, ¿sí? Y uno debe reconocer, ¿no? De pronto uno hace algo, le tiene que dar la gloria a Dios y decir: esto es posible porque Dios me dio sabiduría, me dio creatividad. Que uno a veces dice: es que yo fui el que lo propuse, yo fui el que lo hice, yo. Y se ve lo que este rey muestra, ¿no? Ostentación, orgullo, malas decisiones que tomó este personaje que encontramos aquí en la Biblia. Y eso se replica en mucha gente. Ahora, otra cosa que yo aprendía es que quien no le da la gloria a Dios recibe su recompensa. ¿Sí? Esa persona, en vez de darle la gloria a Dios, imagínense lo que venía sucediendo atrás y la experiencia que se había presentado. ¿Recuerdan la manera tan sobrenatural como el apóstol Pedro fue liberado? ¿Sí? Y este rey lo mandó a buscar y no lo pudo encontrar. Y no fue capaz de decir: eso lo hizo solo Dios. Dios fue el único capaz de haber hecho eso. No lo dijo. Y a veces nosotros también nos pasan situaciones donde nos dan experiencias, se nos presentan cosas normales, o a veces también cosas que son trascendentes y no le damos la gloria a Dios. Y tenemos que darle gloria a Dios, tenemos que darle gracias a Dios. Señor, gracias, gloria a ti por esta situación que se ha dado, que se logró, que se presentó, ¿sí? Gloria a Dios. Pero ese personaje no lo hizo. Ahora, otra cosa que entendía de este pasaje es que en su tiempo Dios juzga al orgulloso, al arrogante y al altivo. ¿Qué es orgulloso, el que es arrogante y el que es altivo? Dios en su momento lo juzga, ¿sí? Ya venía acumulando varias cosas negativas este personaje, y en su momento Dios dijo: hasta aquí, ¿sí? O sea, Dios tiene un tiempo. Si usted hace cosas equivocadas, tiene dos opciones: o usted se arrepiente y cambia, no vuelve a hacer eso, o usted continúa en esa condición. Y si usted continúa en esa condición, pues usted tarde que temprano va a ser afectado de una manera drástica, ¿sí? Y así sucede también con nosotros siendo cristianos, ¿no? A veces cometemos errores, pedimos perdón y esperamos exoneración absoluta. Dios nos perdona, pero debemos ser conscientes de que hay unas consecuencias y tenemos que lidiar con esas consecuencias y afrontar esas consecuencias, ¿sí? Usted mintió y producto de mentir generó una situación bien complicada. Usted dice: ay, perdón, Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y el Señor le dice: listo, lo perdono o la perdono.
pero lidie con las consecuencias de esa situación. ¿Sí? Otra cosa, miremos, volvamos otra vez a Hechos, allí en Hechos capítulo 12, que estamos analizando y reflexionando sobre esto. En el versículo 24, al final, dice: mientras tanto, la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. Cuando Bernabé y Saulo terminaron su misión en Jerusalén, regresaron llevándose con ellos a Juan Marcos. Yo entendí algo aquí, miren, que Dios no se detiene en sus propósitos. Dios había establecido un plan y era el plan de evangelizar, de ganar a esta gente para Cristo. Y vemos allí entonces que en medio de la adversidad el evangelio sigue siendo proclamado. Interesante eso, ¿no? En medio de la adversidad el evangelio sigue siendo proclamado. ¿Qué es lo que dice el versículo 24? Mientras tanto, o sea, en medio de todas estas situaciones que se estaban dando, dice, mientras tanto, la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. ¿Quiénes llevaban la palabra del Señor? Pues aquí está hablando de que eran varias personas, ¿sí? Gente que estaba en la jugada, no dormida o despistada en otras cosas, ¿no? Uno a veces está ahí en la reunión y está pensando en otras cosas, ¿cierto? Se despista o está enfocado en otras cosas y no le está poniendo cuidado a lo que Dios le está diciendo. Dios no se detiene en sus propósitos, eso lo veía aquí, y que en medio de esa adversidad del evangelio sigue siendo proclamado. Dios sigue permitiendo que se dé a conocer el evangelio. En medio de la adversidad, los verdaderos cristianos son afirmados, fortalecidos y multiplicados, porque eso es lo que dice allí, ¿no? Y hubo muchos nuevos creyentes. Ahora, para que haya nuevos creyentes y nuevos seguidores de Cristo, ¿qué debemos hacer? Tenemos que seguir proclamando, ¿sí? Tenemos que seguir haciendo lo que tenemos que hacer. No hay que dejar de hacerlo. Por eso era el título de esto. No hay que dejar de hacerlo. Ahí piense en su mente, ahí en su mente, y repita aquí en su mente: no hay que dejar de hacerlo. Aquí dice que se extendió, la palabra de Dios siguió extendiéndose. Se siguió anunciando el mensaje, se siguió proclamando el mensaje, y producto de eso llegó mucha gente. ¿Cómo queremos que nuestra familia llegue a los pies de Cristo, se salve? ¿Cómo queremos que nuestros jefes o las personas con las que nosotros trabajamos, con las que estudiamos, ¿sí? Uno a veces ve personas en situaciones tan difíciles y son sus compañeros de trabajo. Sí, a veces hay gente que dice: vea, líder, ore por esta persona. ¿Y usted ya oró? Que, bueno, está bien, yo puedo orar, ¿cierto? A mí me piden oración, yo digo, claro. Sí, nosotros tenemos esa costumbre con Elizabeth. Alguien nos llama, ¿sí? Alguien nos llama y dice: líder, ¿qué es que tal cosa? Ore de una vez, ¿sí o no? Los que han llamado, venga de una vez, oremos juntos. Y eso tiene que ser una constante en nuestra vida. Dios no se detiene en sus propósitos. Y otra cosa que entendía de esto es que la persecución no es barrera para el crecimiento de los verdaderos cristianos. Así se presenten las cosas que se presenten, así se dé la situación que se dé, independiente de la circunstancia que se esté generando. Eso no es barrera, no es excusa para decir: no, quedémonos callados, no hagamos nada, no digamos nada, no anunciemos, no demos a conocer el nombre del Señor, ¿sí?
Y eso pasa, ¿no? Está uno en medio de un montón de gente y alguien dice, ¿hay algún cristiano? Y uno ahí, uno se pone a silbar. ¿Sí? ¿Hay algún cristiano? Y de pronto alguien necesita oración, ¿cierto? Y a través de la oración uno puede llevar a que las personas se dejen guiar por Dios. En la adversidad, otra cosa que yo veía allí entre líneas en este pasaje que leemos y meditamos, es que en la adversidad se conoce el liderazgo de los hijos de Dios. ¿Sí? Aquí dice, cuando Bernabé y Saulo terminaron su misión en Jerusalén, regresaron llevándose con ellos a Juan Marcos. Uno aprende muchas cosas de todo esto, pero es necesario desarrollar liderazgo. La proyección de la proclamación del Evangelio tiene que estarse dando todo el tiempo. ¿Sí? Todo el tiempo. ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a llegar? ¿Sí? Y a veces nos ponemos metas inalcanzables. ¿Sí? Yo recuerdo en mi experiencia cuando llegaba a la universidad, siempre me retumbaba una frase que a nosotros nos mantenían como universitarios diciéndonos en el movimiento universitario cristiano, que nosotros teníamos que ganarnos el mundo para Cristo. Y yo era muy nuevo, ¿no? Entonces yo llegaba a la universidad, era nuevecito, yo al año ya había recibido la comisión de empezar a dirigir una célula, ¿sí? Una celulita, me entregaron un grupito ahí de 4 personas para empezar el proceso de discipulado y tenía 1 año de vida cristiana. Y entonces yo siempre llegaba a la universidad y a la puerta y me paraba en la puerta y decía, dice que ganarnos el mundo para Cristo y no nos hemos ganado esta universidad todavía, ¿sí? Y eso me generaba ansiedad, ¿no? Entonces yo iba y evangelizaba y hablaba y bueno, logramos un muy buen grupo de personas en la universidad, y en ese tiempo de estar en ese proceso me mandaron a dirigir, como a los 2 años larguitos me mandaron a dirigir una sede, y entonces ahí se fue desarrollando el llamado que Dios había hecho conmigo. Es importante desarrollar liderazgo, pero también es importante entender que hay que proyectarnos en la proclamación del Evangelio, ¿sí? Y uno nota en este libro hasta el capítulo 12, que termina aquí, hasta el capítulo 12 uno ve 2 etapas de esa proclamación, ¿no? Se ve la proclamación del Evangelio en Jerusalén, se ve la proclamación del Evangelio en Judea y en Samaria, y cuando empieza uno a leer el capítulo 13 entramos en una nueva etapa y es la proclamación del Evangelio hasta lo último de la tierra, y nosotros todavía estamos en esa etapa, ¿sí? Cuando uno estudia Hechos se da cuenta, aquí todavía estamos en la proclamación, estamos en la proclamación del Evangelio hasta los confines de la tierra, y comienza con el capítulo 13 hasta el capítulo 28 y sigue con nosotros. Pero del capítulo 13 al capítulo 28 vemos esta otra parte donde Jesucristo sigue obrando, donde Jesucristo sigue manifestándose mediante el Espíritu Santo a través de los apóstoles, y comienza a usar gente. O sea, Dios quiere usarnos. Si Dios nos ha llamado a nosotros como sus hijos, como su pueblo, es para usarnos a nosotros, que seamos sus instrumentos. Él nos dio un mandato. Si usted se devuelve a Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿recuerdan qué dice? Y recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y estamos en ese periodo, ¿sí? Tenemos que llegar a muchos lugares. Próximo año en Senfol hemos ya definido un énfasis. Próximo año tiene que ser el año de la expansión y la multiplicación. Necesitamos llegarle a mucha gente. ¿Hacia dónde me puedo expandir yo? Daniela, ¿hacia dónde se puede expandir? ¿Sí? No hacia los lados, ¿no? Porque uno dice, me estoy expandiendo hacia los lados, ¿no? Estoy creciendo hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, ¿no? Necesitamos expandirnos y multiplicarnos como hijos de Dios y llevar su mensaje. Y eso fue lo que sucedió. En Jerusalén se le compartió a los judíos, en Samaria se compartió, en Judea y en Samaria se compartió a los judíos y a los no judíos, y ahora se le está compartiendo a todas las naciones, en todos los lugares. Uno busca noticias de la iglesia cristiana en todos los lugares. En China, tan difícil que es con todas esas restricciones que hay, allá la iglesia se está moviendo de una manera impresionante, en tantos lugares, ¿sí? Ahora necesitamos que la iglesia esté sintonizada con el Señor. Y otro detalle que encontraba aquí es que pues hay un mandato para cada miembro en todo lugar. O sea, este mandato, cuando uno encuentra allí en Hechos 1:8, que dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Esto no es para la iglesia en general, y la responsabilidad se comparte entre todos. Es para cada uno en particular. Es verdad, la responsabilidad se comparte entre todos, pero la responsabilidad es individual. El llamado y la convocatoria es individual, y lo encontramos aquí, que nosotros debemos multiplicarnos, que nosotros debemos expandirnos, y la multiplicación y la expansión es una prioridad para la iglesia. Es una prioridad para la iglesia. Ahora, lo que entiendo yo es que Dios desea usarnos a todos. Y uno empieza a ver aquí en el capítulo 13 que ya no se habla tanto de Pedro, sino que comienza a hablarse de Pablo. ¿Sí? ¿Recuerdan que inicialmente Pedro hizo todo un ministerio? Pues aquí empieza Pablo, comienza a hablarse de él. Dios le usa de una manera extraordinaria. Aquí comienzan las misiones. Ahora, lo que nos enseña la Biblia es que las misiones son una labor en la que debemos trabajar. Usted puede decir, no, pero es que a mí me queda muy difícil ir a hacer misión al Guadual, o ir a hacer misión allá en el Jardín, o en Alto Piendamó, o ir a hacer misión por allá en La Guajira. A mí me queda muy difícil. Uno puede decir eso, ¿sí? Pero usted puede hacer misión en su casa, ganarse para Cristo a su familia. Usted puede hacer misión alrededor de su barrio, con sus compañeros de trabajo, con tanta gente a la que usted puede llegar. Lo importante es cumplir la tarea. Y aquí se enfatiza ese primer viaje. En el capítulo 13 se habla del primer viaje misionero de Pablo. Ese primer viaje de misionero de Pablo comenzó con Bernabé. Se detuvieron primero en la isla de Chipre, que era el hogar de Bernabé. Atravesaron la isla y luego navegaron desde Pafos para ir a Pergue, en Panfilia. Luego penetraron en el interior de Asia Menor, donde hoy se encuentra Turquía, y entraron en el país que entonces se llamaba Galacia.
visitaron Antioquía, Iconio, Listra, Derbe. Luego, a su regreso, viajaron por Atalia y desde allí navegaron de regreso a Antioquía. Todo un viaje. Si uno pudiera hacer, mostrar esta imagen del mapa del primer viaje misionero, todo ese recorrido que ellos hicieron, fue tremendo ese primer viaje que hicieron Pablo y Bernabé, ¿sí? Inicialmente, mira, aquí hay una curiosidad, cuando ustedes comienzan a leer, inicialmente dice Bernabé y Saulo, Bernabé y Saulo, más adelante dice Bernabé y Pablo, y luego dice Pablo y Bernabé, y Pablo comienza a desarrollar su liderazgo, ¿sí? Todos nosotros tenemos la oportunidad de ser instrumentos en las manos de Dios, instrumentos en las manos de Dios. A eso somos llamados, ¿sí? Y ahí en el capítulo 13, que estábamos leyendo, nuevamente el versículo 1 y 2 dice: entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Y el Señor me hacía entender que Él es el que nos aparta. Cuando habla de apartar, significa separar, designar para una obra específica. Por eso uno encuentra que algunas personas, algunos cristianos se enfocan en un área, otros se enfocan en otra. ¿Sí han notado? Otros en otra área, diferentes áreas. Dios lo va a uno apartando para la obra del ministerio. Pero también somos enviados. Aquí habla de la misión. En el versículo 3 y 4 dice: así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo, descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre. Entonces vemos aquí que somos enviados, hay una misión, hay un apostolado y nosotros somos misioneros, ¿sí? Y nosotros tenemos que cumplir una labor apostólica. Y usted y yo estamos llamados a cumplir una labor apostólica. Somos enviados por Dios. Aquí habla de la iglesia de Antioquía. No habla de la iglesia de Jerusalén. Aquí está hablando de la iglesia de Antioquía, que oraron en un momento, en un tiempo de oración. Por eso miren el tiempo de intercesión. Una clave. Sí, hemos insistido, algunos no apoyan o no participan en muchas responsabilidades ministeriales, pero hay un ministerio que es el de intercesión. Necesitamos intercesores todos los viernes, llueva, truene o relampaguee. Aquí en primera fila está Silvio, ¿sí? Ahorita no tiene su silla de ruedas electrónica y se viene con sus muletas y aquí está dirigiendo ese tiempo, ¿sí? Y los que le acompañan, ¿no? Los que vienen, llueva, truena, relampaguee, siempre llegan algunos o llegan varios, ¿sí? Pero necesitamos un ejército de intercesores. Entonces todos los viernes usted puede sacar un tiempito de 7 a 9, 2 horitas. ¿Para qué? Para estar orando los unos por los otros. Aquí oramos por las necesidades de todos. Y entonces la iglesia, en ese tiempo de oración y ayuno, ellos apartaron, separaron, designaron a Bernabé y a Saulo para una obra especial, esa primera misión, ¿sí? Y aquí habla de imposición de manos. Ahora, el hecho de imponer las manos no es que uno le transfiera algo a la otra persona, ¿no?
venga, le transfiero mi don. No, ese es un concepto equivocado doctrinalmente hablando, ¿no? ¿Sí? Yo recuerdo que un pastor una vez dijo, no, ya no soy pastor, soy apóstol. Ah, ¿y desde cuándo? Yo estuve en una reunión en Bogotá y allá me impartieron el apostolado. Me impusieron las manos. No, o sea, la imposición de manos a la luz de lo que nos muestra la Biblia es una señal de identificación. Ellos llegaron y pusieron a las personas allí y empezaron a orar. Espíritu Santo les dijo, apártenme, sepárenme, desígnenme a estas dos personas, a Bernabé y a Saulo, desígnemelos a ellos dos. Entonces el resto de la iglesia, ¿qué hizo? Fue y les puso las manos encima como una señal de identificación. ¿Sí? Ustedes van a ir a la misión y nosotros los vamos a respaldar. Nosotros desde aquí los vamos a apoyar. Por eso las misiones requieren de las rodillas de los que oran. ¿Qué más? De los pies de los que van. ¿Y qué más? Y de las manos de los que dan, de los que son generosos, de los que cumplen el principio del dar. Y así es que se va uno extendiendo a tanto lugar, ¿no? Que queremos ir a tal lado, bueno, por lo menos miremos si hay para el transporte, que vayan las personas y puedan estar haciendo su labor en esos lugares. Pero otro detalle que yo encontraba aquí era que ellos iban en equipo, porque ahí habla Bernabé, Saulo, y al final, ¿cierto? Al final uno encuentra que iba Juan Marcos con ellos como asistente, también lo llevaron. Necesitamos los asistentes, ¿no? Alguien que nos colabore, que nos apoye, que nos ayude en cosas que tienen que ver con facilitar los procesos de ministerio, ¿sí? Y utilizaron un método, utilizaron una estrategia. ¿Cuál fue la estrategia? Dice en el versículo 5, allí en las ciudades Salamina fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Juan Marcos fue con ellos como su asistente. Utilizaron aquí una estrategia, por eso hay que usar estrategias. Y ellos llegaron primeramente a las sinagogas como punto de partida. Para nosotros, ¿cuáles son las sinagogas a la hora de hacer trabajo ministerial? Las casas de la gente que vive en el sector donde nosotros queremos impactar, ¿sí? Las casas tienen que estar abiertas, tenemos que tener abierta la casa para poder hacer la obra. Sabroso uno reunirse cada 8 días o cada 15 días o una vez al mes como familia a orar, pero siempre debe haber una silla vacía. Bueno, ¿y qué persona nueva traemos a esta reunión? ¿A quién vamos a invitar? ¿Sí? Porque uno a veces se edifica y se predica a uno mismo, ¿no? Pero nosotros necesitamos ganar gente para Cristo. Lo curioso es que comenzó con poquitos, ¿no? La obra comenzó con pocos y Dios utiliza a pocos, el que esté dispuesto, pero Él es el que multiplica y vemos cómo la obra de Dios se multiplicó. Ahora, los medios que ellos usaron fueron medios muy sencillos. Yo recuerdo que antiguamente las 4 leyes, eso era uno con 4 leyes en el bolsillo, en el maletín, ¿sí? Para arriba y para abajo, llevando. Ahora hay tantas herramientas, tantas formas que nosotros podemos utilizar, ¿sí? Que día vino un señor y estuvo un rato hasta que terminó la alabanza y luego se fue. Entonces yo lo saludé y el Señor dijo, no, yo vivo por aquí cerca,
estoy buscando, dijo, estoy tratando de buscar un lugar donde poder oír del mensaje de la Biblia. Y entonces lo vi como afanado, entonces cogí un folletico de esos que llama Poder para Cambiar. Le dije, aquí hay un mensaje y hay un teléfono, si le interesa, escribe. Y se despidió, dijo, bueno, yo vuelvo, dijo. No ha vuelto, no ha vuelto, pero en algún momento la persona llega, de alguna manera llega, ¿no? Sí. Mira el testimonio de Patricia Castillo, ¿no? Le robaron la moto, ¿sí? A Patricia le tocó conseguirse una moto para que la llevara a la casa y allí empezó a hablar con el mototaxista y hoy el mototaxista ya está acá congregándose. Entonces mire que hay testimonios, ¿cierto?, de cómo Dios puede usar la vida de una persona y de una circunstancia para que nosotros lleguemos a los pies de Cristo. A mí me habían dicho que en la universidad donde yo iba a comenzar a estudiar, yo ya me había matriculado, me habían dicho, hay un grupo chéverísimo que eso nos va a permitir tener una plataforma para cambiar este país. Y entonces yo llegué allá a la universidad y me contactó una de mis compañeras del salón y me dijo, te invito a una célula. Y para mí ese concepto célula era un concepto subversivo. Y entonces yo le dije, listo, ¿dónde? ¿Cuándo? Y yo llegué allí a esa célula pensando en una cosa y llegó el mensaje y me volteó el pensamiento. Y ya 36 años sirviéndole al Señor, producto de esa circunstancia, de esa situación. Ahora, Dios nos puede permitir que a través de medios básicos lleguemos o llevemos a mucha gente a los pies de Cristo, pero debemos entender que las personas que se dejan usar, a pesar de sus debilidades, a pesar de su falta de recursos, si ponen su confianza en el Señor, Dios las usa. Esa es la clave. Lo cierto es que lo que se enfatiza aquí, en estos primeros 5 versículos del capítulo 13, es que se dejaron guiar por el Espíritu Santo. Y esa es la clave, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. ¿Sí? Usted y yo, si no es el Espíritu Santo el que nos guía, no tomemos decisiones emocionales. No, a veces toma decisiones, yo quiero hacer esto. ¿Y qué le ha dicho el Espíritu Santo? Y a veces no tenemos esa sensibilidad. Cuando uno está metido con Dios, de parte de Dios hay una tranquilidad y una paz, y Dios le direcciona. Y lo va direccionando y le va permitiendo a uno hacer las cosas en sus propósitos. Bueno, familia, llegó la hora del tinto, esperemos que haya tinto. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Pongámonos de pie, nos estiramos un poquito porque está haciendo frío. Estirémonos un poquito y démosle gracias al Señor. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de estar delante de tu presencia. Gracias por permitirnos meditar en tu palabra y entender